Un cordial saludo. Mi nombre es Camilo Alfonso Escobar Mora, soy el fundador de Juridia, un centro de investigación de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital. El día de hoy vamos a ver la conferencia El derecho preventivo del consumo en la creación de la publicidad digital. La agenda se compone de 3 puntos. En un primer lugar vamos a ver la introducción, posteriormente los fundamentos y finalmente las premisas de acción de esta teoría en relación a la creación de la publicidad digital. Todo está enfocado en la construcción colectiva de conocimiento porque cada uno de ustedes van a percibir, comprender y aplicar este conocimiento y propiamente esta teoría a la medida de cada caso que ustedes manejen y también a la medida de cada percepción sobre el mundo y sobre el conocimiento que ustedes tengan. El objetivo es comunicarles los elementos estructurales de la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital en relación específica a la creación de la publicidad para que ésta se haga con validez, eficacia y seguridad jurídica. Como mensaje preliminar, les comunico que en el blog de Juridia, ubicado en este enlace, existen diversos textos y gráficas ilustrativas sobre esta teoría, sobre la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital. Vamos a abordar la introducción. Hay que tener en cuenta que la creación de la publicidad digital empresarial tiene particularidades a nivel jurídico, porque la publicidad digital empresarial es un sistema compuesto por variables analógicas, es decir, presenciales si se quiere, y digitales, y a la vez tiene variables extracontractuales y contractuales. Es decir, que cada caso de publicidad digital empresarial involucra múltiples variables. Todo depende de cada caso. Y desde el punto de vista de esos elementos, un sistema de publicidad digital empresarial tiene lo siguiente. Por un lado, un ambiente presencial donde están los seres humanos, los elementos analógicos y la organización u organizaciones involucradas, pero a la vez tiene elementos técnicos como el hardware y el software y también las redes internas o externas que comunican a las personas y a las organizaciones a nivel interno y externo. Por su parte, también existe propiamente el ambiente digital, donde están los contenidos digitales y demás elementos digitales. A su vez, se encuentra propiamente dicho como un sistema, el sistema de publicidad digital, y dentro de la visión jurídica existe la relación jurídica entre la empresa y el consumidor. Esa relación jurídica en este campo se denomina o se conoce como relación de consumo. Y a su vez existen elementos relacionados o vinculados con el funcionamiento, la retroalimentación, el soporte, el mantenimiento, la actualización y la mejora del sistema de publicidad digital empresarial. Ahora, ¿cómo aplica el derecho en los medios digitales? ¿Cómo aplica el derecho en el medio digital? Aplica principalmente en virtud de la equivalencia funcional. La equivalencia funcional significa que el derecho aplica en cualquier clase de medio porque finalmente los medios no son un fin en sí mismo y en todos los casos existen equivalencias de funciones entre los puntos de contacto que existan frente a los medios que se empleen en el desarrollo del caso. Me explico más. La equivalencia funcional significa que todo caso tiene equivalencias funcionales porque el mundo no ha cambiado plenamente, sino que siempre existen unos puntos de contacto. Por ejemplo, así en un caso exista un elemento de transporte basado en un carruaje antiguo y así exista un caso de transporte basado en un avión e igualmente así exista un caso de transporte
basado en el transporte de unos datos por medio de una red de telecomunicaciones. En los tres casos hay una equivalencia de funciones y efectos porque los tres casos en últimas abordan el tema o incluyen el tema, involucran el tema de transporte, por ende aplican entre otras en esos casos, en cada uno de esos casos, normas jurídicas de transporte. Es decir, que en cada caso yo debo descifrar las funciones que tiene el caso y los elementos que tiene el caso, así como los efectos que genera el caso, para saber qué normas aplican de forma equivalente funcional con otras formas de funcionamiento que han tenido casos previos o casos incluso posteriores. Ahora, de manera más concreta, la equivalencia funcional en cuanto a la aplicación del derecho en el medio digital significa que existe una equivalencia funcional entre el medio analógico, aquí se dice físico, pero propiamente entendámoslo como analógico, y el medio digital, porque en ambos medios se dan las mismas funciones equivalente funcionalmente según las variables de cada caso. Ya lo vimos, ¿no? Según en un caso existan elementos de transporte, así el medio de relacionamiento entre las partes, entre los seres humanos involucrados en el caso, sea analógico o digital, eso no es relevante, porque en últimas los puntos de contacto relevantes son los elementos que tenga el caso. Si tiene elementos de transporte, elementos de protección de datos personales, elementos de contratos, etcétera, aplicarán las normas de cada elemento estructural en últimas que tenga el caso. Pero yo quiero que esto quede bien sólido. Entonces, en últimas, equivalencia funcional significa que siempre existe una equivalencia frente a las normas que aplican en el caso, porque para que yo sepa qué normas le aplican al caso, debo descifrar qué funciones tiene el caso. Y con base en esas funciones, yo sabré que mi caso es equivalente funcionalmente con los contenidos o efectos que aborde o que incluya una norma y por ende sabré que mi caso se somete a esa norma porque las funciones de mi caso son equivalentes a las funciones, finalidades o efectos que involucra una norma. Ese es el tema en últimas de la equivalencia funcional. Este es un tema que fue desarrollado principalmente por la sociología y actualmente el derecho lo ha recibido y lo está empleando para, en este caso específico, permitir con seguridad jurídica la aplicación del derecho en el medio digital. Por eso el mundo no ha cambiado tanto, porque siguen habiendo equivalencias funcionales. Y como en últimas la innovación es una armonía entre el pasado, el presente y el futuro, pues siempre va a existir una equivalencia funcional. Siempre que existe el ser humano, va a existir la equivalencia funcional. Lo clave es saber en cada caso cómo detecto la equivalencia funcional, cómo cumplo las normas que apliquen en virtud o como efecto de la equivalencia funcional y cómo en últimas autorregulo mi caso de una manera que sea equivalente funcional con las normas que le aplican para que mi caso en definitiva tenga una equivalencia funcional plena de validez al caso que en medios presenciales es válido, ¿sí? La idea es construir en cada fase y en cada variable del medio digital equivalencias funcionales de autorregulación para que todo mi caso en un medio digital o que tenga elementos tanto analógicos como digitales sea válido. ¿Listo? Entonces la idea en últimas es construir la equivalencia funcional en medios digitales para que cada elemento de cada caso tenga pleno cumplimiento jurídico y ese cumplimiento jurídico se haga mediante la autorregulación a la medida de cada caso. Es decir, que yo debo en últimas detectar los elementos del caso, las normas que aplican a cada caso y diseñar ambientes de autorregulación integral para que todas las variables del caso tengan pleno cumplimiento jurídico y en definitiva todo el caso sea armónico con todo el derecho, o sea, con todas las normas que le aplican al caso. Ahora, otros elementos que complementan el principio de equivalencia funcional o el concepto de equivalencia funcional. Por un lado está el principio de prevalencia del derecho preexistente. Esto significa que todas las normas que existen previo al desarrollo o a la masificación de medios digitales aplican plenamente en los medios digitales, porque ya aprendimos que el medio digital es equivalente funcional al medio analógico. Entonces, por ejemplo, las normas sobre contratos, sobre responsabilidad jurídica, sobre buena fe, sobre debido proceso, etcétera, aplican plenamente en los medios digitales. No hay que crear nuevas normas innecesariamente para el medio digital. Solo hay que crear normas cuando realmente sean necesarias.
Por otro lado está el principio de buena fe. Esto significa que cada persona debe actuar de buena fe, lo cual se concreta en que cada persona debe actuar sin el ánimo de causar daño a otro o de lesionar los derechos de otro. E igualmente significa que cada persona debe cumplir sus deberes. Por otro lado se encuentra el principio de neutralidad tecnológica, que significa que el derecho aplica sin importar la clase de tecnología que esté involucrada, lo que genera que el derecho aplica en cualquier clase de proyecto tecnológico. En este caso, el derecho aplica en cualquier clase de proyecto o de acción de tecnologías de la información y la comunicación. El derecho, en definitiva, no se frustra frente a alguna tecnología, sino que aplica a todas las tecnologías. Lo que pasa es que, obviamente, dependiendo de cada caso, pues habrán unas normas que aplican. Todo depende del caso. Para saber qué normas aplican en el caso, debo detectar los elementos del caso. Y por su parte, neutralidad tecnológica también significa que toda tecnología, como está sometida al derecho, debe ser válida. Ahora, otro principio del derecho en el medio digital, el principio de internacionalidad. Significa que si en el caso se causan efectos en ámbitos internacionales, se debe cumplir con las normas internacionales que le sean aplicables en el caso. Y aquí dentro del concepto de normas internacionales hay que tener en cuenta dos elementos. Por un lado, las normas extranjeras y por otro lado, las normas internacionales. Las normas extranjeras significan las normas de otro estado, diferente al del estado donde se encuentre ubicada la organización o la persona. Por ejemplo, si el proyecto se encuentra ubicado en Estados Unidos, pero tiene una relación con un consumidor en Canadá, las normas extranjeras de ese caso son las normas canadienses que también van a aplicar en cuanto a la relación de consumo que existe entre la empresa estadounidense y el consumidor canadiense. Y por otro lado, las normas internacionales que hacen referencia a las normas que aplican a dos o más estados u organismos internacionales. Por ejemplo, las convenciones, convenios y tratados internacionales. Entonces, según el caso, también tengo que tener en cuenta un criterio de internacionalidad para saber qué normas nacionales, extranjeras e internacionales aplican y para diseñar formas de autorregulación que las cumplan. Y finalmente se encuentra el principio de neutralidad de la red, que desde la visión jurídica de esta teoría significa que según el proyecto de TIC, en cada caso se debe balancear o propiamente se debe armonizar el nivel de control con el nivel de libertad que aplica en el caso. Por supuesto, si hay un mayor riesgo y mayores deberes de diligencia en cuanto a las posibilidades de lesión de derechos o de causación de daños, pues el proyecto debe tender a mayor control y menos libertad. Pero si es a la inversa, pues habrá más libertad. Por ejemplo, si es una aplicación digital en la que comuniquen noticias sobre el clima, habrá más libertad. Pero si en cambio se trata de una aplicación digital con datos personales de menores de edad, debe haber más control. Todo depende del caso, como lo hemos manifestado. Entonces, siempre existen normas jurídicas aplicables al caso. Esas normas pueden ser determinadas por las normas y los hechos del caso, es decir, determinadas explícitamente por las normas y también porque los hechos del caso están sujetos directamente a esas normas que explícitamente han dicho que esos hechos se van a someter a esas normas, o pueden ser determinables. Cuando la norma expresamente o de manera explícita y directa no dice que un hecho se somete a su campo de acción, al campo de acción de la norma, pero haciendo un análisis de equivalencias funcionales, de efectos del caso y un análisis en general integral del caso, se puede concluir que una norma está relacionada con el caso y que por ende le aplica. Ahora, ¿cómo aplican las normas jurídicas en la creación de la publicidad digital empresarial? Aplican mediante la interpretación y aplicación del derecho según los hechos del caso. Y aquí tenemos algunos elementos que permiten detectar qué normas aplican en el caso. Por un lado, el mercado territorial, según el lugar o lugares geográficos del proyecto, pues tendremos unas normas aplicables porque hay normas que aplican según la geografía involucrada.
Por otro lado, según la clase de mercado de producto que existe, es decir, si el mercado de producto tiene un elemento determinante, aplicarán unas normas según ese elemento determinante y no aplicarán otros. Por ejemplo, si el mercado del producto es un sector de la economía determinado, pues aplicarán las normas de ese sector de la economía y no normas de otro sector de la economía, salvo que varios sectores de la economía estén involucrados en el caso. Entonces, hay que tener en cuenta que hay un concepto macro que se define como producto, pero el producto propiamente tiene dos categorías o dos clases, bienes y servicios. Entonces, el bien es el que se entrega de manera instantánea, como unas gafas, mientras que el producto, entendido como un servicio, o propiamente el servicio, es el que se entrega de manera más continua e incluso más indeterminada, como por ejemplo un servicio jurídico o inclusive en la inteligencia artificial ya muchos elementos de producto involucran servicios, no solo bienes. Entonces yo tengo que conocer en cada caso de creación de publicidad digital empresarial a qué producto me refiero o cuántos productos están involucrados en mi caso. Y debo asegurar que frente a cada producto cumplo tanto las normas especiales de cada producto como las normas generales que aplican en el caso. Por otro lado, también detecto las normas que aplican en la creación de la publicidad digital según la forma en la que se cree propiamente la publicidad y según la forma y el fondo final que tenga la creación. Es decir, según tanto la forma en que yo cree la publicidad como según la creación final que obtenga, sabré qué normas aplican en ese caso. Y también según el perfil del consumidor. Esto es muy importante porque existen múltiples perfiles de consumidor y yo debo asegurar que frente a cada consumidor la publicidad que creo es válida. Y de hecho, los medios digitales permiten que yo tenga ese nivel de precisión usando diferentes medios, como por ejemplo la inteligencia artificial. Obviamente, esto depende de que se usen esos medios con diligencia para que realmente, por ejemplo, esa inteligencia artificial haga que el caso sea válido. ¿Sí? Entonces hay que ser diligente para usar los medios para que se usen de una forma que haga que el caso sea válido. Ahora, la publicidad digital empresarial se puede crear por tres formas o por tres fuentes principales. Por un lado, por la empresa, cuando la empresa directamente crea la publicidad digital. Por otro lado, por terceros, cuando, por ejemplo, la empresa contrata a terceros para que creen esa publicidad o cuando tiene alianzas, etcétera. Y finalmente, también la creación puede ser mixta, puede que algunos elementos sean de la empresa y otros elementos sean de terceros. Es lo importante, que como finalmente la empresa es la que responde ante el consumidor, la empresa debe asegurar que en cualquier vía que se cree la publicidad siempre sea válida. Eso es muy importante. Entonces, la empresa debe detectar qué tipo de publicidad se va a crear, qué normas van a aplicar y cómo asegura que esa creación va a ser válida y sea válida. Ahora, la publicidad digital empresarial se puede hacer por medios propios, por medios de terceros y por medios mixtos. Por medios propios cuando finalmente todo es de propiedad propiamente de la empresa. Por otro lado, es posible crear la publicidad digital por medios de terceros cuando, por ejemplo, la empresa contrata medios de terceros o simplemente usa válidamente medios de terceros. Finalmente, también se puede crear la publicidad digital empresarial a través de medios mixtos. Esos medios mixtos es cuando la empresa tiene tanto medios propios como también cuando usa medios de terceros. Y esto ocurre en muchos medios digitales, porque hay muchas herramientas de terceros que permiten crear la publicidad digital por parte de la empresa. Entonces es diferente, digamos, que crear integralmente la publicidad digital a hacer publicidad digital. Ya sabemos que en la teoría que les estoy explicando, en la teoría que yo he creado, que es la teoría del derecho preventivo del consumo en la publicidad digital, la responsabilidad es de la empresa ante el consumidor. Entonces, en cualquiera de estas posibilidades de medios para hacer publicidad, la empresa debe asegurar que la creación sea válida. Así use elementos de terceros o así el modelo sea mixto, y debe asegurar que toda la creación es válida. Entonces, la empresa debe ser diligente
para asegurar ese resultado y también para asegurar que el medio es válido, es decir, que tanto la forma de crear la publicidad como el resultado final de lo que se obtenga es válido, que tanto la forma de creación de publicidad como la creación final propiamente que se obtiene es válida. Por eso, como lo vimos, la empresa debe ser diligente en detectar los diferentes elementos del caso para prever los efectos, detectar las normas que les aplican y diseñar soluciones de autorregulación que hagan que el caso sea armónico con las normas que aplican. Y de esa forma tenemos validez. En eso consiste la teoría, en hacer que cada caso sea válido. Ahora, normas principales, pues según cada caso, ya sabemos que aplicarán las normas, pero de manera principal, las normas que aplican en los casos de creación de publicidad digital son la Constitución política que aplique, las leyes generales y especiales que apliquen, la regulación sectorial, los principios generales del derecho, las sentencias judiciales y los fallos administrativos, la normatividad extranjera, la normatividad internacional, y pues ya también sabemos la normatividad nacional. En últimas son las normas que estamos viendo también a nivel nacional, como la constitución de un Estado, constitución política de un Estado o las leyes de un Estado, la doctrina, es decir, las posturas de eruditos en un campo de acción, la lógica, la argumentación, y en general fuentes auxiliares idóneas, como por ejemplo las normas técnicas, por ejemplo las normas técnicas sobre seguridad de la información. Entonces también estos elementos de fuentes auxiliares sirven mucho para fundamentar la diligencia en la forma de hacer y de obtener que el caso sea válido. Bueno, en la forma propiamente de hacer, mantener y obtener el caso válido, porque no solo se trata de hacer el caso válido, también se trata de mantener la validez en el caso. Entonces hay que fundamentar y hacer que el caso sea válido, tanto en la creación del caso, como en la retroalimentación permanente del caso, como en el mantenimiento de la validez del caso, como en la demostración de la validez del caso, como en general en que todo caso, en todo momento, sea válido. Y obviamente otra fuente u otra norma principal es la autorregulación, porque si la autorregulación, es decir, la forma de cumplir el derecho nacional, extranjero e internacional a la medida del caso, es una autorregulación válida, es decir, es una autorregulación armónica con las normas nacionales, extranjeras e internacionales que aplican en el caso, esa autorregulación es vinculante, ¿no? Porque las personas y propiamente tanto las personas como las organizaciones que se vinculan a la autorregulación deben respetar y cumplir la autorregulación, porque no se trata de cualquier autorregulación, digamos, anárquica o ajena a las normas de cada estado, sino se trata de la autorregulación válida que es precisamente armónica con las normas jurídicas estatales e internacionales que apliquen en el caso. Y por su parte, el caso concreto en sí mismo es una norma principal porque, como ya aprendimos, es el caso el que como tal define qué normas le aplican. Entonces el caso como tal es una fuente jurídica porque es el que define qué normas le aplican y es el que además hace que esas normas en el caso en sí mismo se materialicen. Entonces el caso en sí mismo es una norma jurídica cuando el caso es válido, que eso es lo que busca y hace esta teoría, que el caso sea válido. Entonces, ¿cómo se aplica el derecho preventivo en la creación de la publicidad digital empresarial? Detectando y atendiendo los elementos y los efectos de cada caso y según las variables que se detecten, se establecen las normas que le aplican y se diseñan soluciones jurídicas a la medida para cumplirlas, basándonos en los elementos que ya hemos visto, en el territorio, la clase de producto, la forma de creación y la forma final de esa creación de la publicidad digital empresarial y el perfil del consumidor involucrado. Entonces, ¿qué se debe hacer en definitiva? Se debe hacer aterrizar, es lo que se debe hacer, se debe aterrizar y cumplir el derecho a la medida de las variables de cada caso de creación de publicidad digital empresarial. Entonces ya sabemos que en cada caso debo detectar y cumplir el derecho general, el derecho especial, que aplique en el caso concreto, a la medida del caso concreto. Y, en definitiva, si hago eso, pues obtendré que el caso tenga derecho preventivo.
Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que busca la teoría? Este embudo, que cada caso detecte sus normas generales y especiales que apliquen según sus variables, que cada caso cumpla con esas normas y que en definitiva esa forma de cumplimiento genere una armonía tanto formal como material en el caso, y de esa forma ese caso válido pues es el resultado de ese embudo, es decir que ese caso es válido porque es un caso con derecho preventivo, y eso es lo que en definitiva busca la teoría, el caso válido, permanente e integral. Entonces, la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital consiste en detectar y armonizar lo siguiente: la forma de creación, funcionamiento, comunicación y atención de la publicidad digital, la naturaleza jurídica del modelo de negocio involucrado y del producto involucrado, y los deberes y derechos del consumidor y de la empresa. O si se quiere, los derechos y deberes del consumidor y de la empresa. Si yo armonizo todo eso, en cada caso, a la medida del caso, obtengo una publicidad digital válida gracias a la teoría. En eso consiste la teoría. Entonces, el derecho preventivo hace que la creación de la publicidad digital empresarial sea válida. ¿Por qué? Porque crea una armonía entre las libertades sin límites, según las variables formales y materiales del caso, de creación de publicidad digital empresarial. Propiamente, la teoría hace que el caso sea válido si el caso crea una armonía entre los derechos y deberes aplicables en el caso de creación de publicidad digital empresarial. Esta conferencia se enfoca en una de las variables de la publicidad digital empresarial, que es la creación, ¿cierto? Pero ya como hemos visto en la gráfica previa, la teoría se enfoca en diferentes aspectos de la publicidad digital empresarial para que todo el sistema de publicidad digital empresarial, o propiamente para que todo el caso de publicidad digital empresarial sea válido. Entonces, esta conferencia se enfoca en creación, pero hay otras variables que son el funcionamiento de la publicidad, la comunicación de la publicidad y la atención de los efectos de la publicidad. Entonces, realmente o propiamente, la publicidad digital válida es la que, tanto en su creación como en su funcionamiento, su comunicación y su atención es válida. Pero pues obviamente hay que ir por partes o hay que tener diferentes campos de acción para que se comprenda toda la teoría, y en este caso esta conferencia está enfocada en la parte de la creación de la publicidad empresarial. Entonces, si la creación de la publicidad es armónica con las normas que se aplican y esa armonía hace que la creación materialice esas normas, la publicidad se crea de forma válida y la creación final de esa publicidad, es decir, la publicidad creada, es válida, lo que hace que el caso de creación de publicidad digital empresarial sea válido. Segundo punto de la agenda, los fundamentos. En los fundamentos vamos a enfocarnos en los conceptos importantes o conceptos estructurales. Por un lado, la creación de publicidad digital empresarial, el concepto de creación de publicidad digital empresarial en la teoría. Segundo, el concepto de validez en la teoría. Y tercero, la creación de publicidad digital empresarial válida por medio de la aplicación de la teoría de derecho preventivo de consumo en la publicidad digital. Entonces, el primer punto, creación de publicidad digital empresarial. ¿Qué significa en la teoría la creación de publicidad digital empresarial? Es el conjunto de acciones humanas y no humanas, analógicas y digitales, para crear la publicidad digital empresarial, y esto incluye tanto la forma de creación de dicha publicidad como la creación final que se obtiene. Ahora, ¿qué significa validez en la teoría? Es la armonía entre el hecho
y las normas que le aplican a ese hecho, bajo una forma que haga que las normas aplicables al hecho se materialicen en el hecho. Es decir, la validez es cuando el hecho es armónico con las normas que le aplican y esa armonía es de un nivel tal que hace que las normas se materialicen en el hecho. Es decir, que cuando el hecho materializa las normas que le aplican, el hecho es válido. Y esa es la finalidad de la teoría, que el hecho materialice su deber ser jurídico. En este caso, significa que la publicidad digital empresarial materialice el deber ser jurídico que le aplique según las variables que tenga. Cuando la publicidad digital empresarial materializa las normas que le aplican, es una publicidad digital válida. Por eso, reitero que se deben detectar y atender todas las variables que le apliquen a cada caso de publicidad digital empresarial para que se sepa qué normas aplican, se diseñe una forma que haga que el caso sea armónico con otras normas y, en definitiva, se haga que el caso sea válido porque materializa las normas que le aplican. Y eso, en definitiva, es que genera calidad de vida, ¿cierto? No hay una brecha entre el ser y el deber ser, sino que coinciden, coexisten, son armónicos y, en definitiva, materializan el derecho en cada caso, las realidades del caso. O sea, la calidad de vida se obtiene cuando el ser materializa el deber ser jurídico que le aplica. Entonces, si el caso materializa el derecho que le aplica, pues el caso es válido y, en definitiva, el caso permite el goce de los derechos y asegura el cumplimiento de los deberes involucrados, generando pues un ambiente válido que implica calidad de vida. Por eso yo debo conocer el modelo de negocio, la clase de producto, la geografía involucrada, el perfil del consumidor, la forma de creación de la publicidad y las demás variables involucradas en cada caso de publicidad digital empresarial para hacer que esa publicidad digital empresarial sea válida. Y eso es lo que permite la teoría, permite que cada caso sea válido. Ahora, otro punto, el tercero de los elementos estructurales o de definiciones importantes, la creación de publicidad digital empresarial válida por medio de la aplicación de la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital. ¿Qué significa crear una publicidad digital empresarial válida por medio de la aplicación de esta teoría, de la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital? Es cuando la publicidad se crea de una forma armónica con las normas que aplican y esa armonía materializa las normas en la creación, tanto en la forma de la creación como en la creación final que se obtiene, que es lo que hemos visto. Ahora, las premisas de acción, tercer punto de la agenda. ¿Cuáles son las premisas de acción de la teoría para hacer que la publicidad digital empresarial sea válida en cuanto a su creación? Es decir, para hacer que la creación de la publicidad digital empresarial sea válida. Premisa estructural. La empresa debe detectar, descifrar, conocer y atender la naturaleza, el objeto y los efectos jurídicos de cada caso de publicidad digital empresarial. Esto permite que la creación de la publicidad digital empresarial sea válida porque permite que se conozcan los elementos del caso y que dichos elementos sean armónicos con las normas que le apliquen a cada elemento y a todos en su conjunto. Por eso, la empresa debe detectar cada hecho de cada caso de publicidad digital empresarial. Por eso, la empresa debe detectar las variables de cada hecho, de cada caso de publicidad digital empresarial. Es decir, que un caso es el conjunto de hechos, pero a la vez cada hecho tiene diversas variables. Por eso cada hecho es un conjunto de variables. Entonces, para que el caso sea válido, debo detectar cada uno de sus hechos y frente a cada hecho debo detectar cada una de sus variables. Por ende, el caso es válido cuando cada una de sus variables
y cada uno de sus hechos es válido. O sea, cuando cada una de sus variables es armónica con las normas que le aplican a dichas variables y cuando cada uno de sus hechos es armónico con las normas que aplican a cada uno de esos hechos. Y a la vez, el caso es válido cuando todos los hechos en su conjunto son válidos. Es decir, que cuando todos los hechos son armónicos con todas las normas que le aplican a todos esos hechos en su conjunto, el caso es válido. Ese es el concepto de caso válido en la teoría. Cuando todo es válido. Por eso, la empresa debe detectar las normas aplicables a cada variable, a cada hecho de cada caso de publicidad empresarial. Y por eso, la empresa debe detectar las normas aplicables a cada hecho de cada caso de publicidad digital empresarial. Por eso, la empresa debe detectar las normas aplicables a cada caso de publicidad digital empresarial. Que ya aprendimos que para que la empresa pueda hacer esto, pueda detectar las normas aplicables al caso, debe detectar qué variables hay en cada hecho, qué hechos hay en cada caso, y debe saber qué normas aplican a cada variable, qué normas aplican a cada hecho, y qué normas aplican a todas las variables en su conjunto y a todos los hechos en su conjunto. Por eso, la empresa debe detectar y cumplir las normas aplicables a cada caso de publicidad digital empresarial. Por eso, la empresa debe hacer que cada caso de publicidad digital empresarial sea armónico con las normas que le aplican. Y por eso la empresa debe ser diligente, porque debe hacer que cada variable sea armónica con las normas que le aplican y que cada hecho sea armónico con las normas que le aplican. Por eso debe ser diligente en detectar y prever los elementos y los efectos de cada caso y en asegurar que todo el caso va a ser válido. Y por eso debe ser diligente en asegurar y en hacer que los elementos materiales del caso viabilicen el deber ser jurídico que les aplica. Y por eso yo les decía, hay diferentes medios para hacer que el caso sea válido, todo depende del caso. Y por ejemplo, la inteligencia artificial, si se hace o se usa con validez, permite eso. Obviamente, según el caso, lo podrá hacer plenamente o tendrá que complementarse con variables analógicas, con elementos presenciales. Por supuesto, todo depende del caso. Pero el tema es que es posible hacer el caso válido. Por ende, es posible cambiar la visión del derecho que se ha enfocado en la visión correctiva, en corregir y en debatir quién es el responsable jurídico de una situación de conflicto, de daño, de lesión de derechos. En la teoría precisamente se trata de lo contrario, de hacer que el caso sea válido, de hacer que cada caso permita el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes aplicables en el caso. Que cada caso sea una experiencia de goce de derechos y cumplimiento de deberes. Que cada caso sea una experiencia de validez jurídica. Y aquí debo también precisar que en la teoría empresa significa empresa mercantil, empresa profesional, y por ende se trata de una empresa que hace las cosas o que debe hacer las cosas de una forma profesional. Por eso su capacidad de hacer el caso válido es alta. Es decir, que bajo su perfil jurídico de empresa mercantil es posible que haga el caso válido y tiene que hacer el caso válido. Y además, como la publicidad es un acto de la empresa al consumidor, la empresa puede y debe ser diligente en detectar, prever y atender sus variables para que cada una de las fases de la publicidad, ya las hablábamos, reiterémoslas, es decir, las fases de creación, funcionamiento, comunicación y atención de la publicidad sean válidas, para que de esa forma se haga que la publicidad digital empresarial sea válida.
Por eso la empresa debe hacer que en cada caso de publicidad digital empresarial, esa armonía con las normas que le aplican haga que las normas se materialicen en el caso. Por eso, la empresa debe hacer que cada caso de publicidad digital empresarial sea válido. Para recordar, la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital consiste en detectar y armonizar lo siguiente: la forma de creación, funcionamiento, comunicación y atención de la publicidad digital empresarial, la naturaleza jurídica del modelo de negocio y del producto involucrado en dicha publicidad, y los derechos y deberes del consumidor y de la empresa en cada caso de publicidad digital. O sea, en cada caso se deben detectar y armonizar todas estas variables, lo que hace que la publicidad digital empresarial sea válida gracias a la teoría. Muchas gracias por su atención. Si quieren conocer un poco más de este tema, los invito a www.juridia.co, donde tenemos un blog que comunica diferentes elementos de nuestra teoría y a la vez, si tienen algún requerimiento de investigación sobre este tema, con gusto también estaremos a su disposición. El centro de nuestra teoría es aportar y crear calidad de vida, es decir, aportar a la calidad de vida y crear calidad de vida en cada caso. Ya nos dimos cuenta que es posible hacer el caso válido con esta teoría. Lo importante es que la teoría se conozca y se aplique a la medida de cada caso, para hacer que cada caso sea válido. Muchas gracias. Un cordial saludo.